internacional. Bueno, por acá sufrimos con el limón, imagino que en el mundo sufren por otros productos también. Así es, Lorena. ¿Cómo estás? Bueno, ese efecto del cambio climático, porque el cambio climático está teniendo un duro impacto en la producción del aceite de oliva en España. Se trata de uno de los productos más consumidos y exportados de ese país, pero se está volviendo escaso y sigue subiendo de precio. Vamos a ver. La sequía ha reducido la producción de aceitunas en toda España. Las producciones han pasado de 1.410.000 toneladas a 783.000. Pero la demanda del producto sigue siendo la misma, por lo tanto el precio aumenta, aunque según la Asociación de Supermercados de las Islas, menos que en Península. En torno a los 6 euros el litro de aceite, nada que ver con esos 10 o 12 litros de los que se habla. Sin embargo, si miramos a los productores locales, la situación cambia. La principal razón es que se trata de pequeñas explotaciones. Nos han venido unas olas de calor que han quemado la flor, por lo que el olivo no tiene tiempo, no sabe en qué clima está y por lo tanto no puede elaborar la aceituna. Y se me han muerto 80. Olivos que han tenido 200 años se han muerto ahora, en 2 años. Desde hace 3 años que no tenemos una producción decente, ni nosotros ni nadie. Por eso aseguran que no han tenido más remedio que subir el precio de su aceite de oliva virgen extra sin filtrar, que hace 2 años costaba 23 euros. El modelo de agricultura que hay aquí en la isla es un modelo de supervivencia. No hay ingresos suficientes para mantener una finca, una industria. Se plantean cambiar a variedades más resistentes al clima actual para poder sobrevivir. Es preocupante y lo que señalaban, por ejemplo, los agricultores en España es que han tenido una campaña terrible, desastrosa entre el 2022 y el 2023. Evidentemente es parte del efecto del cambio climático. Claro. Como comentaba uno de los productores, justo golpeó la etapa de sequía o de mayor calor cuando el olivo empieza a florear, que se prepara, digamos, para brindar su fruto. Esta ola de calor perjudicó esta etapa de la misma planta y luego cuando llega la etapa en la que empieza a producir el fruto, llegó esta sequía. No tenían agua, entonces la producción decayó. Lo terrible es que él cuenta, por ejemplo, uno de ellos cuenta que árboles de 200 años han muerto, pero no tenían cómo regarlos. Es bien triste y recordemos que uno de los insumos esenciales de lo que se conoce como la dieta mediterránea es el aceite de oliva. Es como no tiene un reemplazo. Así como nosotros probablemente no le encontramos un reemplazo exacto al limón sutil, que es el que nosotros consumimos. Así es. Ellos tampoco le pueden encontrar un sustituto al aceite de oliva por las propiedades que tiene cuando está crudo, ¿no? Que es en la versión que ellos lo producen. Exacto, y lógicamente esto tiene también ya muchas aristas. Los mismos agricultores denunciaban el año pasado que en el caso de los fertilizantes, algunos habían subido de precio hasta en 300%, ¿verdad? Lo cual hacía muy difícil poder mover la tierra, prepararla para nueva etapa de frutos, por ejemplo. La etapa misma de producción agrícola en general, los gastos se les habían incrementado en algunos casos entre 30, 40%, incluso hasta 80%, dependiendo de la actividad que tenían. Ahora, estas cifras, si nosotros los trasladamos a Perú y decimos, bueno, nosotros qué tenemos que ver con el aceite de oliva, estamos acá preocupados por el limón. Esto también tiene un impacto, como estamos viendo, por la etapa en la que empieza a florear, hay una ola de calor, hay una sequía que ha golpeado al norte peruano, esto ya desde el año pasado, desde fines del año pasado. Y no nos olvidemos que hablando de, si bien España es el gran productor de aceite de oliva, también en nuestro país, en el caso de Arequipa, ellos cultivan aceituna, ellos producen aceite también. Y nos contaba nuestro compañero Carlos Vázquez en enlaces que habíamos tenido de la situación de las sequías, de cómo se habían perdido muchos cultivos de olivo precisamente por la situación climática. Así es. De hecho, por ejemplo, la industria del aceite de oliva en España, que también exporta mucha cantidad de dinero, están viendo problemas porque está entrando aceite de oliva de Irlanda, de Alemania, claro, que tiene mucha menor calidad. Por ejemplo, la calidad del aceite de oliva en España es superior, pero con un precio más competitivo. Claro. Hay lugares en España donde encuentran el precio del aceite de oliva a 12 euros, cuando normalmente estaba entre 3, 4 euros, claro, por ejemplo. O sea, imagínate, 4 veces más caro. Entonces hace que sea muy difícil comprarlo. Hay gente que ve con preocupación cómo está entrando este aceite de oliva de Irlanda, de Alemania. En una situación de crisis hay otros países que ven una oportunidad. Lo estamos viendo acá también en el Perú. El limón empieza a subir de precio, entra limón de Ecuador, viene limón de otros países que tal vez no tiene el mismo sabor, pero que trata de suplir. O sea, es parte de la competencia, ¿no? Es parte de la competencia y estamos viendo ya que empieza a afectar a la oliva.
probablemente también pronto lo empecemos a ver en los viñedos, que tienen esa misma construcción Exacto. de sombra, de agua, que es muy sensible. Y eso se traduce en toda la industria vitivinícola, que la tiene España, que la tenemos también en nuestro país, incluso para producir el pisco. Así es. Ojo, que el tema climático es muy importante en la actividad agrícola. Perú, hemos escuchado muchas veces, concentra 28 de los 32 climas que hay en el mundo, que tenemos una gran fortuna de estar ubicados estratégicamente en ese lugar del mundo. Claro, pero nos hacen muy sensibles al cambio climático. Hay muchas regiones sumamente débiles ante un cambio climático muy duro. Una de ellas es Piura, por ejemplo. Varía la estación de calor, se vuelve el clima más seco, se vuelve el clima un poco más duro. En este caso para el limón, por ejemplo. Y ves que la producción, los limones empiezan a salir más chiquitos, con menos jugo, aumentan las plagas y eso pone una situación sumamente complicada a toda la actividad agrícola. De hecho, en este momento, la producción de papa en el Perú ha decaído en un 20%. Estiman, por ejemplo, que hasta julio más o menos se dejaron de cultivar 12.000 hectáreas de quinoa, por ejemplo. Menos. Eso debido también a agentes climáticos. Entonces, lo que estamos viendo ahora con el limón puede ser parte de algo más serio que se va a venir más adelante. Porque el efecto climático, el efecto del cambio climático se está sintiendo, digamos, por etapas y la cosa va aumentando. Y tú siempre señalas que lo que suelen hacer nuestras autoridades es minimizar la situación. Ayer, si pudiste escuchar la entrevista del ministro de Economía, prácticamente la situación del limón era una anécdota más. O sea, era cuestión de no preparar limonada en la casa y punto. Así es, o sea, puedes verlo desde ese punto de vista. Puedes verlo y decir, bueno, sí, ya. ¿Y qué pasa con los demás productos? ¿O qué pasa con toda esa industria que sí depende del limón? Así es, ¿qué pasa con los productores como el señor que estamos viendo? Como el señor productor o como la industria cevichera, que tiene una cantidad de restaurantes solo vinculados al gremio de pescados y mariscos y que así nomás no le puedes decir, bueno, pues no uses limón. Exacto, o sea, para el señor ministro es fácil decir, bueno, vamos a prescindir de la limonada. Y el señor que has trabajado durante 6 meses, casi la mitad del año para sacar su producción de limones, ¿qué le vas a decir? Mira, no te vamos a comprar los limones. Bueno, ¿y qué como? No, pero además, por ejemplo... ¿A qué me digo? O sea, ¿qué hago con todo lo que compras tu emoliente en la calle, le echas su limoncito, preparas tu caldo de gallina. El caldo de gallina sin su limoncito no es caldo de gallina, pues le falta ese insumo básico y de pronto empieza a subir todo aquello que se consume. Mostrábamos la nota con los cevicheros de carretilla, no un restaurante formal que de repente tiene más pulmón financiero para aguantar una crisis, sino aquel que vive del día a día y que ve cómo sus ingresos, su ganancia se reduce día a día. Ojo, que estás aquí hablando de una cadena de producción que no se limita al producto final. O sea, el precio del limón está sobre los 20 soles. Por eso hoy no compre limón. Claro, ¿y qué pasa con las personas que se dedican al cultivo y a la producción de limón? Porque además es un producto perecible, no vive eternamente. O sea, no lo puedes guardar hasta el próximo año. O sea, ¿qué pasa con todas esas personas? Como ese señor, ese agricultor que dice, bueno, el limón se está cayendo amarillo, o sea, ya no llega a madurar del todo debido a las plagas. ¿Qué le dicen a él? O sea, tal vez es una manera de minimizar, como hemos dicho, o sea, minimizar es la nueva manera de mentir, ¿no? De ocultar la verdad, ¿no? Ya no se preocupen, esto va a pasar, ¿no? Pero mientras tanto todas estas personas están en una grave crisis. Es un tema sumamente delicado lo del cambio